Hola a todas y todos, bienvenidos a una edición más de Los Vinilos que acompañan nuestra vida. Recuerden que este programa va en nuestro canal de YouTube Mundo Análogo, Música Hispanoamericana, y también se repite en el grupo de Facebook Los Vinilos que escuchamos. Y bueno, también nuestro amigo y gran invitado también lo va a hacer en sus propios canales. Lo primero que quiero decir es que estamos muy contentos de tener a uno, yo diría, una de las grandes personalidades de no solamente el mundo de los vinilos, sino que de la música contemporánea y cómo ésta se ha desarrollado en Chile, hombre de música, pero también hombre de radio. Y queremos saludar con especial cariño a Cristian Landaeta, cuyo currículum en términos simples es un gran actor en radio concierto en la década 80, después un gran director artístico de Radio Futuro, en su mejor época, a mi juicio, década 90, primera mitad, poquito más de la década 90, y después, bueno, sigue entregándonos por diversas vías todo su conocimiento, experiencia y buen ojo musical, con distintas expresiones que aparecen hoy día ya en cualquier lugar del mundo. Así que hoy vamos a conocer un poquito más de Cristian, que suele entrevistar gente, pero hoy día vamos a cambiar de rol. Lo vamos a hacer hablar a él de cómo llegó la música, de cómo llegó la radio y cómo ve actualmente el panorama musical. Cristian, un gran abrazo y te doy la bienvenida en esta conversación. No sé por qué, pero estás en mute. ¿Qué tal, Germán? Sorry por el mute. Un abrazo de vuelta desde por acá, de Santiago de Chile. Te agradezco la invitación y sin duda es interesante siempre para mí compartir y conversar de lo que es la música y cómo uno llegó a la música y como tú decías, a la radio, que es algo que yo por supuesto nunca me imaginé antes de que simplemente recibir una invitación. Así es que yo creo que te puedo comenzar contando que en mi familia siempre hubo música. No sé qué hubiese pasado conmigo si no hubiese sido así, que es una pregunta interesante porque siempre hubo vinilo, siempre hubo... yo tengo dos hermanas mayores de 12 y 8 años más mayores que yo soy del año 60, y ellas siempre escuchaban, qué sé yo, Polanca, Elvis Presley, Brenda Lee, la mayor. De ella heredé también mi gusto por la música orquestal, Paul Muriat, Frank Purcell, cosas que creo que me fueron armando un criterio súper amplio y un gusto súper amplio. Y de mi otro hermano un poco menor, nunca faltaba Adamo, Hervé Vilar, Armando Manzanero, y yo te estoy hablando de a los 5 o 7 años, que yo estaba, no, pues, o sea, bueno, la nueva ola gringa, todo lo que te acabo de mencionar, Polanca, Brenda Lee, son de comienzo de los 60, sino de fin de los 50. Entonces yo de guagua estuve ahí absorbiendo música diversa. eh, También una fuente interesante de mi interés por la música docta fue que mi hermana Cristina estuvo en clases de ballet. Ella estuvo con una maestra que fue, creo que parte del cuerpo de ballet municipal. Yo tenía 5, 4 años y de repente iba aquí cerca donde estoy ahora, en la Plaza Ñuñoa, a las clases de ballet, y más encima la música estaba grabada en un carrete, en una cinta magnética. Entonces también empecé a parar, abrir los ojos en esto, hacia los aparatos que reproducían la música. Yo siempre he sido un alucinado, digamos, por lo que es el formato vinilo, desde el elemento este que gira, que suena y que tiene un logo, tiene un color. De ahí nace mi afán por el coleccionismo, yo creo, pero también la melomanía, van de la mano, entonces se van empujando uno al otro, y así es como yo llegué a lo que tú describiste al comienzo, que tuve la oportunidad de hacer, todavía estoy teniendo la oportunidad de difundir música que me gusta y que me parece importante que la gente conozca, y también ir armando, bueno, como atrás se ve, tengo una parte de mi colección, y en ese mueble que está ahí arriba, que se ve, que ven todos, está el famoso tocadisco alemán Perpetuum Ebner 660, que es la maleta con la que yo crecí. Esa maleta apareció en mi casa, yo creo que tenía unos 7 años, y tienen los parlantes que tú los puedes desplegar, en fin, una maleta automática con un sonido extraordinario. Y la Perpetuum Ebner hay que decir que fue la precursora de la Dual, hasta donde yo sé. Y los ¿Y Dual esa sí fueron, funciona o estaba activa o no? está medio funcionar, pero sabes, lo bonito es que es exactamente el modelo que hubo en mi casa, porque habían en color café, si tú te fijas, tiene el brazo y el sujetadiscos negro, hay otros que son café, hubo varias tonalidades. Y en algún minuto encontré en la internet un tipo que vendía una,
y está muy bien tenida, tiene detalles técnicos, pero más que mal es la máquina en que yo aprendí y desarrollé gustos muy diversos. Así que por eso la puse ahí para compartirla con todos quienes quieren compartir y escuchar mis comentarios de la música. Oye, Cristiano, una pregunta. Hablaste de la influencia de tus hermanas, de Sí. la música que escuchaban, las clases de ballet, pero no has hablado de ninguna radio. ¿Hay alguna radio que te haya generado alguna influencia de esos años? Iba a hablar de una radio, digamos, física, una radio de RCA Víctor Baquelita tubos que había en la casa. En mi casa no hubo FM, no sé hasta cuándo, yo no recuerdo haber escuchado FM sino en casa de vecinos. Entonces, radios en particular yo no te puedo mencionar, pero sí se van a reír quizás con que yo recuerdo la radio Cronos, que daba la hora. ¿Quién no se acuerda de esa radio? Claro, Sí. claro. Y en la casa se había escuchado, no sé, la radio Minería, la radio Agricultura. Siempre recuerdo que mi mamá escuchaba algunos espacios musicales que habían. Me acuerdo, por ejemplo, de Greg Segura, que es un orquestador español, y que mi mamá notaba, no sé, en algún lado. Siempre, yo creo que ella tenía harto de melómana también. Pero radios en particular, no recuerdo yo que. Bueno, la Portales la puedo mencionar, porque ahí aparecían, entre otros, los famosos radioteatros, que era una entretención en tiempos de no internet, no web, el espejito, ¿cómo se llama? La tercera oreja, y cómo no mencionar, por supuesto, a don Juan Marino y su siniestro Doctor Mortis, que a mí me causaba pavor, y dicho sea de paso, usaban bastante buena música. Pero eso tiene que haber sido la radio Portales. Y yo, la FM Germán, yo creo que la escuché recién. Bueno, seguramente fue el Andrés Bello, la primera radio FM que escuché en casa de vecinos, que me acuerdo tenían una radio portátil Sony, que estoy hablando del año 71, 72, no recuerdo bien. Y después apareció la radio concierto, que yo creo que la vine a escuchar a mediados de los 70, habiendo aparecido la radio concierto en el año 72. Ahí parte la Ah, historia de la radio concierto. Pero, y bueno, Carolina FM, esas fueron las radios que a mí, pero ahí yo estaba en el colegio, estaba ya en mi adolescencia. estábamos Pero cuando, adolescentes ya, sobre todo con Carolina. Oye, exacto. pero cuéntanos un poquito entonces cómo tu paladar musical se fue desarrollando, que hay algunas grabaciones en particular que fueron como cimentando la base sobre la cual después desarrollaste algo más vasto. ¿Cómo fue eso? Yo creo que, como te mencionaba recién, hay una mezcla interesante ahí de lo que yo empecé a escuchar de música docta. Y bueno, tengo aquí una selección de discos para ir compartiendo la imagen de algunos de ellos. Por ejemplo, aunque sea cómico para algunos, la famosa colección de cuentos de Wow. Disneyland, que trae una especie de reducción de la película con diálogos de las versiones dobladas al español, en un trabajo de Mundo Santos y un equipo de actores extraordinario realmente. Y hay que decir que Walt Disney tuvo una muy buena equipo de compositores. Entonces yo con esto me tiraba, me acuerdo cuando chico me tiraba al piso ahí con el tocadisco este que están viendo ahí atrás, a Ah, qué escuchar estos bueno. cuentos y la música es muy bella. Esto todo después se editó en Compact Disc. Estos fueron ¿Esas los son primeros que ediciones chilenas las que tienes son ahí? ediciones chilenas, sí. Estas son Qué bien. de la Corporación de Radio Chile, o sea, lo que después fue la RCA. Este trae Peter Pan y Bambi. Bueno, Bambi era más triste que era Oh, tremenda. bajón. Pero esto, que son los cuentos, fíjate que aprovecho de mostrar esto que también, quiéralo o no, uno lo escuchaba en las calles. Y hay un disco, aprovecho de mencionar el sello este de Ediciones LR Ortiz, que se está haciendo, hay un sitio web ahora con respecto a este sello que es bien extraño, bien pequeño, hizo cosas muy raras, entre ellos grabó Los Organilleros. Estoy hablando de lo que llegaba a mi oído y que fue como, de cierta manera, desarrollando el cariño por la música, perdona, por la Adelante, música adelante. octi popular. Aquí tenemos, por ejemplo, Giselle. Isel, de Adam, en la versión de Karajan, que a todo esto suena atómico este disco. Eh, por ahí después pude conseguirme. Fíjate que esto es interesante, la versión mono y estéreo, que en Chile se hacían las dos versiones. No sé si se ve ahí. ¿Te fijas que Sí, tiene el distintivo? el logo Para mí estéreo, sí. es raro, que es como un lujo que se hicieran versiones monofónicas y estéreo. Esto para mí es otra cosa que también yo hasta el día de hoy lo venero. Tchaikovsky con su Lago de los Cisnes. Y aquí era muy entretenido porque el disco trae la historia. Si te fijas, adentro trae la Claro. historia.
y yo me tiraba ahí en el piso a escuchar, en la alfombra, por supuesto, y leía y escuchaba. Entonces yo creo que toda esta mezcla fue generando mi interés en varios ángulos de la música. Yo diría que hasta el día de hoy, y eso es bueno y malo como coleccionista, porque uno tiende a querer tener de todo un poco, entonces yo seguí con la música docta y también con la música popular. Y ya más adelante, cuando apareció la posibilidad de escuchar FM, por supuesto, llegué a conocer y a desarrollar el gusto por todas las bandas americanas que conocemos tú y yo, digamos, o sea, Janis Ian, The Doobie Brothers, James Taylor, Carly Simon, toda esa época, América, que yo soy recontra fanático, pero también me fui un poquito más lejos, me fui a la adolescencia, que es cuando yo ya estoy en, no sé, primero medio, segundo medio. Quizás tú estás, bueno, como te contaba, la parte más de infancia, yo creo que es una mezcla de esta música incidental que aparece en los discos, todos los cuentos. También yo siempre fui muy fanático y sigo siendo lo del cine. En Chile, a diferencia de hoy, la mayoría de los canales, bueno, no habían tanto en ese tiempo, daban películas a las 4 o 5 de la tarde, esta noche de estreno, el canal 13 todos los sábados, no sé, sería las 9 10 de la noche, y, Sí, sí. y también esas películas traían o la banda sonora original o una banda reemplazada, y quiero aprovechar de compartir, con una colección interesantísima que se hizo en Estados Unidos, que es de Major Records, que originalmente era un disco 78 RPM, después eso lo compró Thomas Valentino, una empresa, estoy hablando de los años 30, o sea, música que si tú ves varias películas, yo era muy fanático del cine de terror y ciencia ficción, escucha esos fondos musicales en varias de ellas. Y me acuerdo que se cobraba, porque yo en algún minuto me interesé tanto en esas músicas, porque apareció Mundo 83. ¿Te acuerdas de Nano Green y su Mundo 80 eran como Sí, reportajes? Y sí. ahí yo logré dar con el sello, y me mandaron un catálogo y eran millones de temas de segundos de duración y decían que se cobraba por aguja, pero yo lo que quería era los discos. Bueno, cuento corto, yo estando, cuando entré a la Radio Futuro, el año 89, creo que fue el 90, fui una persona que trabajaba ahí, viajó a Nueva York y yo tuve la oportunidad de, habiendo hecho contacto previo con los dueños de todas estas grabaciones, ellos accedieron a venderme ciertos discos que yo tenía identificados por un contacto que yo tuve en Canal 13, Carlitos Canto, que estaba musicalizaba ciertos programas, te estoy hablando de los años mediados de los 80. Y ahí el Canal 13, voy un día y tenía en la colección, yo me desmayo ahí mismo y empecé a escuchar los temas y reconocí varios temas que sonaban en estas películas que yo veía cuando chico y muchos otros, y también no solamente películas de ciencia ficción y terror, sino que también de caricaturas, por ejemplo, o suspenso. Así es que fue una súper buena oportunidad ahí de ir adquiriendo ese material que a mis 12 11 años era solamente lo escuchabas en la televisión. Fue súper curioso toda esa búsqueda. Yo creo que los coleccionistas y melómanos tenemos sobre todo los coleccionistas tenemos muy de empedernidos, somos bien, bueno, yo soy, además soy Tauro, creo que tú también. Así es. Así que lo que queremos, tratamos de conseguirlo y muchas veces lo conseguimos. Eh, Oye, ¿y recuerdas cuál fue el primer long play que te compraste? Mira, que me compré así yo con mi plata, si es que tenía la posibilidad, sí, dame un segundo, te lo voy a mostrar. Creo que puede haber sido un par de long plays. Este, perdón que está filmado, Mira. eh, Rare Earth, que no sé dónde lo saqué, no sé dónde lo escuché, pero, y esto para mí fue salto al Claro. espacio, po. Esta es la copia Philips, que fue el primer sello en Chile que sacó Inacabada Vida, Mira. porque después lo editó la FONA, la Asociación Fonográfica Nacional. Pero esta copia yo la busqué y la descubrí y supe qué es lo que era porque un amigo, te estoy hablando de eh, 8, 9 años, eh, llega un día al colegio contando que su hermano mayor había regresado recién de un viaje de estudio y se había traído la música que tocaban en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Porque en Muchacha Italiana Viene a Casarse, que es la Qué serial que bueno. daban acá, tocaban el solo de batería en la parte de suspenso de la serial. Ah, no me acuerdo de eso, mira. Sí, Claro. sí.
Y no, yo siempre fui bien fijado en lo de la televisión. Y me dice, ¿y trajo la música que tocan ahí? Yo con los ojos bien grandes fui. Y bueno, cuento corto, yo no sé, me imagino que en ese tiempo habré ido a ¿cómo se llama la esquina que estaba ahí en Providencia? Carnaby Street. Ya. Carnaby Street. Y en Carnaby Street, de haber comprado una cada vida, y yo miraba, no era muy alto en ese tiempo, tampoco lo soy ahora, pero miraba hacia arriba, estaban los discos ahí puestos, estaba Woodstock 1 y 2, Janis Joplin, el Cheap Thrills, The Who, Tommy, y yo no entendía nada porque yo no era tan avanzado en música, pues yo no tenía hermanos mayores rockeros, ni me movía en un ambiente rockero, como sí ocurrió con algunos compañeros de curso que también eran melómanos, pero yo venía de lo que te mencionaba antes, de la música orquestada, de la música docta, entonces ese fue como fueron los primeros pasos, yo creo, de armar, yo no tenía intención de armar colección, simplemente quería tener lo que me gustaba, y este Iron Butterfly a mí me voló la cabeza porque lo encontré increíble en cuanto a la extensión del tema Inacabada Vida, las variaciones, y me llamaba mucho la atención, porque yo soy melómano y audiófilo, que el órgano estaba por un canal y la guitarra por otro, y eso me alucinaba. Ese solo hecho me encantaba. No sé explicar por qué, pero igual que Light My Fire, siempre recuerdo haber visitado una compañera de mi hermana también, cuyo hermano era rockero, y me acuerdo haber escuchado en esa ocasión Light My Fire en un tocadisco maleta también, ELAC, y órgano por un lado, guitarra por el otro. Y Claro, claro. eso me encantaba a mí. Y además que el tema para mí fue también otra viaje al espacio de 7 o 6 minutos, ya no recuerdo cuánto dura, pero fue muy mágico eso. O sea, Entonces, tu llegada al rock es por teleseries, por cine, por amigos de tus hermanas, más que por escucharlos en la radio y ahí ir desarrollando un gusto. mira, es súper, es un signo de interrogación para mí si alguna vez yo escuché programas, porque sé que los había, y de hecho he conocido gente últimamente eh, muy memoriona, que sabe mucho de programas eh, de la AM, y que tocaban discos de rock, que llegaban a los sellos de muestra o de promo y se tocaba música acá interesante, alto voltaje entre ellos. Yo no sé si escuché alguna vez por casualidad alguno de esos programas. Sí recuerdo haber escuchado, no me olvido de esto, haber escuchado At the Rainbow de Focus, eh, en que los tipos iban hablando sobre los temas, iban diciendo los intérpretes. Me acuerdo patente que yo, no sé, eso había sido el año 74, que decían Tix Valdir, decían teclado, Jan Ackerman, guitarra, y estaba la música sonando por el fondo, por supuesto lo hacían para marcar el disco. Pero, y también me acuerdo haber escuchado Since I've Been Loving You, sin saber qué es lo que era Led Zeppelin, en uno de esos programas, y también el único otro antecedente que había en mi mente de Led Zeppelin era la canción del inmigrante, que nunca me olvido de eso, en música libre, Claro, tienes que era razón. súper disparada en cuanto a era bien pesado el tema, pues. Y en música libre, la música que se bailaba y que se hacía coreografía no era yo creo que el Zeppelin era como de lo más pesadito que tocaron ellos en ese tiempo. Año 73, cuando salió el disco, 72, por ahí. Claro. Sí. Ahora, ahí todavía no te entraba el bichito o no podías grabar. Bueno, en ese tiempo el cassette no era muy difundido en Chile, pero tenías alguna manera de ir registrando lo que escuchabas, ¿o no? Sí, tuve un compañero yo en el colegio, Ricardo Cruz Coque, hijo del famoso médico Cruz Coque, que tenían en la casa una grabadora pequeña Geloso, por ahí debe haber una foto, de carretes enanos, no sé, pequeñitos, lo más pequeño, que por algún motivo yo conseguí que me prestara esa máquina. Tenía un micrófono, o sea, yo lo que grabé era con micrófono, y tenía estos ojos mágicos que además me encantan. Los ojos mágicos eran característicos de la radio Electrola para indicar la sintonía de la FM, desde la AM, a ver si en ese tiempo. Y con eso yo me acuerdo haber grabado quizás lo que te estoy diciendo, o sea, lo de Led Zeppelin, lo de Focus, y también me acuerdo perfectamente haber grabado algunos capítulos del Doctor Mortis, que me arrepiento de haber devuelto esa cinta, pero bueno, tenía que hacerlo. Y esa fue la primera vez que yo registraba sonido, que también siempre me encantó y me parecía una cuestión mágica y extraterrestre. De hecho,
cuando llegué a conocer los cassettes, los conocí en la casa de una amiga que está acá, vive cerca donde estoy ahora, en Julio Segers, calle Julio Segers, cuyo papá era bien melómano, tenía, me acuerdo, un equipo muy potente, en un tocadisco dual, en ese tiempo con cápsula, no sé si sería cerámica, magnética, no recuerdo, conectaba a una radio Saba de sobremesa, bonita, y, y tenían un tocacinta portátil. Y yo cuando aparece esta cajita que tú metías y tú grababas, y nos matábamos de la risa porque hablábamos pura estupidez y grabábamos cosas, y para mí el hecho de que tú podías registrar tu voz y escucharla cuantas veces quisiera era increíble, era simplemente increíble. Por eso yo en algún minuto, antes de empezar a estudiar lo que finalmente estudié, que fue, yo me metí a estudiar pedagogía en inglés a la Chile, yo tuve la intención de estudiar sonido, eh, pero yo nunca fui bueno para los números. Era, me gustaba siempre más la humanidad, era bueno para lo que hoy día se llama lenguaje, para el castellano, hasta para las ciencias naturales. Yo creo que era mejor que para matemática. Física me gustaba, me interesaba, pero matemática nunca fue mi fuerte y tampoco se podía estudiar si no era en la Universidad Austral. Y yo en ese tiempo en mi familia no había recursos ni yo tenía ninguna posibilidad de ir a estudiarme a Valdivia. Así es que, y quizás tampoco me hubiese ido tan bien porque para estudiar sonido se requiere cabeza de números. Sí, se usan mucho los números. Claro, la Austral tenía ingeniería de sonido, pero el Conservatorio de la Chile Artes tenía tecnología de sonido. Yo también tuve la misma, Claro, por eso lo claro, recuerdo perfectamente. Y claro. por las mismas razones que tú ya no me fui a la Austral. Bueno, quiero compartir, porque parte de la narración para mí tiene que necesariamente apoyarse en lo que yo tuve, a lo que accedí. Eh, no me pregunten cómo, pero uno de mis primeros discos fue Los Blobs, Los Wow. Momentos, que nunca entendí por qué terminaba de golpe. También tengo una mente, pude haber sido músico, no sé. Soy bien fijón en esas cosas. Eh, en radio nunca olvido cuando viajábamos en bus, quizás a Algarrobo con mi mamá y mi hermana, los mitos Mil cuando vuelva son cosas que yo conseguía. temazo. Cuando Claro, vuelvas, temazo. también son cosas que me fueron gustando, entonces yo nunca fui muy amplio de criterio. Aprovecho de mostrar nada más que por coleccionismo estos EP que son muy bonitos, son de la RCA y traen tres temas por lado, son 33 un tercio. Juan D'Arienzo y su orquesta típica, es un formato que yo creo que los jóvenes de hoy quizás no han visto por ahí. Aquí está la influencia de una de mi hermana, eh, Hervé Hervé Vilar, Vilar. Qué con bonito. Y Volverás en ese barco azul, que es un temazo Sí. también, y se tocó, pero ya está, que el disco yo creo que iba transparente en las radios AM, estamos hablando de los años 67. Claro. Otro discazo para mí, este disco que simplemente trae Hace falta que te olvide, que es un tema maravilloso, trae un lado B, y yo siempre fui busquilla, me da risa hasta el día de hoy, porque este tema que se llama El avión de ninguna parte es realmente espectacular. El tipo tenía una tremenda voz y los arreglos orquestales en esos tiempos eran monumentales. Sí. Eran con orquesta. Eh, eran con orquesta y Claro. además muy buenos compositores. Eh, una rareza, yo creo que este Scott Walker, que tú y yo conocemos bien, y le pusieron acá Sí. John Walker, no me preguntes por qué, porque el tema es Annabella, y eso es Scott Walker, el Su famoso fase pop. en su fase pop, claro. Sí. Eh, también aprovecho de compartir aquí esta edición es maravillosa, que es lo que Sí. explica mi lado del coleccionismo. Les Paul y Mary Ford, la Odeón, en este caso, hacía estos discos Capitol, bueno, este es el sello Capitol, Claro. con cuatro temas en total, y bueno, el tiempo de los discos sin galletas. Claro. Eh, Esto yo lo fui conociendo de a poco, aprovecho de compartir esto que es rarísimo. Es un catálogo del año 55 de la Odeón para que las casas de las disquerías hicieran pedidos. De hecho, aquí está marcado como Casa Salvo. Claro. Y aquí la gente hacía los pedidos de todo lo que tenía que ver con la música Odeón. Angel Records. Ese es el sello clásico de audiófilo. Así es. Y, Fabio. Leonardo Fabio, espera, que me cuesta a mí. Ahí está bien, ahí está bien. Ella ya me También olvidó. esto fue, ella ya me olvidó, yo lo escuché con los Beatles, o sea, era una mezcolanza de Oh, todo. Aquí hay una cosa bastante extraña, eh, el Valle de los Espejos con ah, Chulenko, no sé si se ve bien, de sí. los El Blobs, celofán no ayuda mucho, pero se ve bien. no ayuda mucho, sí. Sí. Ahí está
vinilo. Mira, Este es el es un disco original, single. que es un non-album track. Este tema no sale en ningún disco. Ah, mira. Eso es lo que tiene de raro. Por eso lo buscan. También, estando ya, bueno, este está más grandote yo, pues, Camilo Sesto, eh, algo de mí, Algo de mí, sí. Con esas bolsas plásticas, me acuerdo que. Ariola, claro, Sí, sí. Los Jaivas, yo digo que yo los Jaivas no los descubrí hasta grande, cuando los gringos ya. empezaron a pedirme los Jaivas. Estos son los singles de Indio Hermano, Corre que te pillo y Mira Niñita. Ah, mira. Curiosamente, Mira Niñita es tan largo que lo tuvieron que cortar en 33 un tercio. O sea, no curiosamente, es la lógica. Bueno, Eh, corre que te pillo también es largo, puede que también esté sí, este 7 minutos cortado. 02 está en 33 y Corre que te pillo Ah, parece que no es tan largo porque está en 45. ok, ya. Sí. Eh, ¿Tú te acuerdas de esto seguramente? Eh, Los Pasajeros, Lindo disco. sí, pues esto es del año 73, con Julio Segers, que nos impactó ahí. Yo también creo que el Festival de Viña, que en mi casa se veía habitualmente por televisión, blanco y negro en esos años, también fue una fuente de música, pues, que venían Sí, grandes cierto, representantes. ¿Recuerdas cierto. que vino hasta Romuald con su Laissez-moi De Tom. de Tamp, que después Frank Sinatra hizo un gol internacional, y siempre venían buenas canciones y buenos intérpretes, cosa que yo, para mi gusto, ya dejó de pasar hace mucho rato, porque Viña del Es Mar que se ya no es convirtió en un festival, show. Viña, un show, ¿no? Claro. Claro, pero incluso yo creo que para mi gusto en la competencia, o sea, creo que sigue habiendo una competencia, que ya nadie Sí, pesca, pero las canciones pero que ya. mandan son un poquito distintas. Sí, sí, sí. Esto, no sé si tú comiste el helado alguna vez. Ah, me Yo, acuerdo, sí. los Beat 4 para mí, yo te reitero, todas estas bandas, los Beat 4, los Max, los Vidrios Quebrados, yo los descubrí, o sea, les descubrí la importancia que se le atribuye y que entendí que tienen cuando los coleccionistas extranjeros me empezaban a pedir discos de ellos. Y esto me acuerdo Mira, que yo no sé si comí el helado, pero debe haber sido rico. Y sí, el bananino. Sí. esto fíjate que está cortado por la Corporación de Radio Chile, suena espectacular. Son discos monofónicos, pero los temas son cortos, tienen un tremendo surco y suenan increíbles. Entonces, esto también estuvo en mi memoria afectiva. Sí, sí, Los Ángeles absolutamente. Negros. Esto se escuchaba en la casa de un amigo, no sé, al papá le gustaba, año 70, 69. Sí, sí. Y ahora la juventud ha otorgado ha puesto en valor, como se dice, mucha música esta han ido al rescate y eso me parece bien. Esto también para mí fue importante. Los Platters, Claro, esto era de mi hermana mayor, esto era ya desde chico. Yo escuché Humo en tus ojos, como dice el disco chileno, claro, a los 3 años claro. y, Mira, y no me molestaba para nada, pues. Aquí hay una rareza que no sé si el celofán va a permitir que lo... No. Esto definitivamente yo lo conocí a través de un coleccionista extranjero. Mira, yo chileno conociendo un grupo chileno a través wow. de un extranjero. Eh, en busca del tiempo perdido. Ah, El grupo de la mira, Sole Domínguez, que no exacto. alcanzaban a hacer un álbum, esto es del sello IRT Machitún, que fue la última tipo de etiqueta que hizo la IRT. Esto es del año 73. ¿Qué año, no? Wow. Y también ellos hicieron dos discos nomás. Hicieron el que te acabo de mostrar y ya, perdón, ya es tiempo Es cierto. y antes del final. Ellos son medio folky, medio rockeros folky, son muy interesantes, a mí me gustan mucho. Sí. Y creo que ellos estuvieron a punto de hacer un disco que no alcanzó a salir. Y bueno, por favor escucho alguna consulta que tengas, No, te porque quería preguntar de todo lo que dale, mostraste, ¿cuántos sí. de esos vienen de tu infancia y cuántos los recolectaste después buscando reconstruir lo que escuchabas en tu infancia? Uf, no, yo creo que varios vienen de después. Ok. Claro, porque yo en la radio escuchaba lo que escuchaban mis mayores, digamos. O sea, yo no tenía un programa que me pusiese, que me sentara a escuchar música, escuchaba lo que tocaban. Entre ellos, los mitos sí vienen de infancia. Los mitos de todas maneras. Pero todo lo demás, esto que te estoy mostrando de En Ujú. busca del tiempo perdido, son cosas que me dijeron, oye, podrás conseguirme. Entonces son cosas que yo fui descubriendo después. Esto, curiosamente, uno de mis grandes, grandes músicos favoritos y un tema que a mí me mató, me voló la cabeza,
estando yo primero, segundo medio, no sé. Ah, La edición chilena de Sweet, Nubes y Lluvia, que Afona reeditó, bueno, es tal perdón, cual. ¿es un 7 pulgadas? Porque es Sí, largo pues ese tema. criminalmente cortaron, cortaron Ah, el tema en dos partes, pero bueno, por lo menos apareció. Y de hecho el álbum también apareció. Aquí fue cuando yo me di cuenta que había una música muy bien elaborada, música pop muy, muy fina, digamos, la música gringa. América también fue otro de mis grandes, que lo tengo por acá. Este David Gates, te muestro América porque es otro de mis discos favoritos, ya. Holiday de América, donde viene Tin Man, que yo quiero contar una anécdota patudamente. Una vez yo fui, cuando tenía prestado este reel hieloso, que era una cosa chiquitita, partí a la radio concierto, a ver si me podían grabar Sweet, Nubes y Lluvia y Tin Man. Por supuesto que me mandaron con viento fresco para otro lado, No querían nada, pero que te claro, piratean. pero bueno, mi intención era, porque seguramente yo no tenía FM, entonces fui y no, me dijeron que no, muchas gracias, venga otro día. Y quiero también aprovechar de mostrar algo que corresponde a mi lado coleccionista, que esto es más raro. Le mando un gran saludo a don Eduardo, que Mira, participó con Chocando Paredes en uno de los festivales de la OTI. Para ya. mí Eduardo es uno de los grandes músicos chilenos que fue parte de Los Trapos, hizo mucha música para comerciales. Yo lo comentaba el otro día en un programa que tengo todavía en una radio online por ahí, ya lo comentaremos más adelante. Y gran cantante, tiene una voz muy particular, gran guitarrista y gran músico. Hizo muchos jingles y se hizo famoso por los temas de La Madrastra, los temas de varias teleseries del año 80. Así que un saludo para él. Eso ya fue, ya me salté, ya, perdón, el salto, pero esto fue mi época laboral en la radio concierto. Esto fue Claro. un prensado privado, digamos. No sé cuántas copias se hicieron, pero me acuerdo que llegó el disco a radio concierto y se tocaba mucho. Échale cemento, fue el hit de ese momento. Estoy hablando de mediados de los 80. Yo entré a la concierto el año 83. Oye, pero antes de entrar ahí, Dale. a propósito que comentaste que fuiste a la radio con la grabadora para Sí. grabar algunos temas y por supuesto te dijeron que no, pero eso ya indicaba que tú tenías claridad de que las radios eran una fuente que proveía música y eso no habrá gatillado tu gusto después de pensar trabajar en ella. Y yo no sé si eso viene como en el liceo, cuando estabas en la universidad. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió que la radio era un futuro laboral para ti. Nunca lo pensé, de verdad que nunca lo tuve en mi mente. Yo, de hecho, debo decir que cuando vi qué es lo que podía estudiar, estaba en el colegio, me acuerdo que me solía juntar con un grupo de amigos bien mateos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Eh, para la prueba aptitud en ese tiempo, estudiábamos con biología, me acuerdo, por ejemplo. Estudiábamos matemáticas, estudiábamos de todo. Pero yo jamás tuve la música. Siempre me di cuenta que me gustaba mucho el tema del sonido y de grabar, y la música, la verdad es que me encantaba, pero nunca se me pasó por la mente algo de una radio, para nada, para nada. Así es que simplemente ocurrió que yo cuando postulé después de obtener mi resultado, eh, lo que me gustaba también era el inglés, de la música, por supuesto, y dije, bueno, terminé escogiendo meterme a pedagogía en inglés, que tampoco lo había pensado. Yo nunca planifiqué mucho lo que iba a estudiar, porque no tenía claridad. Me gustaba el sonido, me gustaba la música, y no había muchas más cosas que me interesaran. Entonces, el ingreso a la radio, el ingreso al mundo radial fue más bien una coincidencia, sí, una coincidencia, de que el año 83 se retiró un director de programación que tenía Radio Concierto, perteneciente a don Julián García Reyes, que era Eugenio Torres, que ya está descansando en otra dimensión. Y en ese momento entró un amigo común, digamos, bueno, Fernando Casas del Valle asumió la dirección programática de Radio Concierto, que estaba, no sé si en ese tiempo ya estaba en Viña, pero por lo menos acá en Santiago era la 101.7, Radio Clásica, y la Radio Clásica me refiero por excelencia, junto a la Carolina, era Infinita, había aparecido también por ahí por mediados de los 80. Eran las tres radios y no había más en que uno se nutría de música. Entonces, resulta que
había una persona que estaba trabajando radiocontrolador en Radio Concierto y que ya estaba anunciando que se iba a retirar. Esa persona resultó ser don Caco Heller, que hoy día es muy conocido. ¿El Eh, Heller de la Universidad de Chile? el ¿El Heller que de la era Universidad de dueño? Chile, Ah, el mira. mismo, que en ese tiempo decía que trabajaba con su abuelo, que tenía, no sé si eran dueños también de los, sí, pues Falabella, Solari, y él se retiró. Eso fue comienzos del año 83. Entonces, yo fui recomendado por un amigo que debo mencionar, Francisco Javier Silva, arquitecto, pintor que tú creo que conoces, y Ujú. él supo que en Radio Concierto estaban buscando a alguien que supiera de música, que no necesariamente fuese experto en equipos, pero que fuese capaz de asumir el cargo de radiocontrolador. En ese tiempo había que sacar un carnet de radiocontrolador, y para hacer la historia más breve, yo en junio me presenté en Radio Concierto, junio, julio, agosto hice práctica y ya en septiembre del año 83 firmé contrato, pero también debo mencionar que el hecho de que me hayan contratado a mí yo creo que tiene que ver un poquito con que yo sabía de música especial, digamos, porque lo que quedó más ahí cojo en ese minuto fue el concierto 83, que es el programa especial que había los domingos a las 23 horas de música de vanguardia, que había comenzado yo creo que a finales de los 70 como con nombre, pero que siempre respondía a una tradición de radio conciertos que siempre ellos tocaban. Por ejemplo, yo no lo escuché nunca, pero supe por ahí que tocaban, por ejemplo, un lado del viaje al centro de la Tierra, Rick Wakeman en medio de sus programaciones nocturnas desde que partieron en el año 70 y bueno, el disco es del 74, pero siempre ellos tenían estaba Quique Amenábar en ese minuto a cargo de la radio, de la programación musical, siempre tenían un lado bien vanguardista a la radio concierto. Y yo resulté ser la persona que sabía y tenía música especial. Entonces caí A como de ver, un cajón ahí. paréntesis aquí en el relato, perdona que te interrumpa. No, por favor. Para que te hayan recomendado significa que tu amigo ya veía en ti que tenías todo ese conocimiento de, comillas, música rara. Sí, Cuéntanos un sí. poquito por qué ya tenías esa identidad, cómo migraste de todos los discos de música popular que Mm, acabas mm, de mostrar, cómo mm. migraste a empezar a buscar música más progresiva. Porque claramente te recomendaron porque ya tenías un perfil. Bueno, el amigo que me recomendó también era igual que yo, pues era de la música, me acuerdo que era es todavía quizás, bueno, en ese tiempo por lo menos era fanático de Renaissance o Renaissance, como quieran decirlo. Siempre fanático de Genesis, ahí nos coincidíamos, fanático de Yes, hasta la muerte, hasta el día de hoy. Y yo a él lo conocí en una disquería, mira cómo se teje la historia, en una disquería que se llamaba Izumi, que estuvo en los covers de Itacura a finales de los 70, cuando en un minuto Fernando Casas del Valle, que había estado en Radio Concierto antes de regresar, eh, instala esta disquería con un cuñado de él. Y ahí yo conocí a este muchacho que de repente conversábamos por los discos que mirábamos, de repente algo surgió, alguna pregunta, o quizás nos presentaron, y ahí nos hicimos conocidos, y después fue que se da esto de que en el año 83 surge la necesidad de llevar a alguien. Entonces seguramente a mi amigo no se le ocurrió a nadie más que supiera la música que le gustaba, que era como la música que le gustaba a él, porque en el fondo lo que bueno, necesitaban un radiocontrolador que supiera de música pop. Yo también en ese tiempo ya llevaba mucho tiempo poniendo música en fiestas, que es el otro Ah, antecedente. ok, Claro, interesante. Ya. claro, yo siempre te digo, yo Germán ponía música en fiestas del barrio, de acá donde volví después de cierto tiempo, barrio de Ñuñoa te hablo, y acá en Pedro Torres, andaba con un lote de discos debajo de mi brazo, con un álbum de discos, no sé, singles sobre todo, de los que yo compraba de música libre, entonces yo siempre era el que andaba con los discos en las fiestas del barrio. Entonces tenía esa mezcolanza siempre del pop con la música que después empecé a conocer y a descubrir y a juntar. Entonces era como la pieza ideal para la radio concierto. Yo a la larga terminé rellenando el espacio que dejó Caco Heller, desde septiembre del 83, oficialmente, digamos, contratado. Y también llegué, y esto es muy, siempre lo cuento porque es un motivo importante, yo creo, por el cual calcé bien ahí. Llegué con tres discos importantes para la hora 23.
porque en ese minuto Fernando Casa seguramente estaría viendo qué es lo que hacía y prefirió confiar en el criterio de alguien que sí era coleccionista y sabía, ese era yo, supuestamente. Me acuerdo haber llegado literalmente con Colossus de Cibotron, la banda australiana de rock electrónico, que yo llegué investigado, había encontrado, con Wolfgang Duren y su famoso disco Eyeless Dreams, una rareza de la música electrónica secuencial, tipo Escuela de Berlín, como le llaman, de Alemania, y también otro disco bonito de la música alemana electrónica, Cycles, de Wolfgang Düren, que tiene que ver un poquito con la producción de Schulze. Llegué con esos tres discos y ellos lo grabaron en reel. O sea, Entonces, como perdón, que tú le llevaste material yo les musical a llevé, la radio. yo le llevé material musical a la radio. Wow. Pero eso fue como un bonus de parte mía, porque me dijeron si tenía alguna cosita, tráela, si quieres que se puede, si crees que se puede tirar. Entonces yo partí el tiro con un pie bien seguro adentro, porque tenía el material y además podía armar textos, mal que mal. Yo había terminado yo terminé como licenciado en lingüística inglesa en la Universidad de Chile. Debo decir que de haberme metido a estudiar pedagogía en inglés en el año 78 acá al pedagógico, al ex pedagógico, hubo un momento que se van varios profesores nuestros a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, a La Reina. Eso fue el año 80, por 80 ahí. tiene que haber sido, sí. Entonces todos nos fuimos, sí, yo creo que la mayoría se fue arriba, y arriba yo terminé como licenciado en lingüística inglesa. Y termina mi carrera, tengo la licenciatura, y el año 83 había que ir a trabajar, a buscar pega. Recuerdo haber estado trabajando en un instituto pequeño ahí en Irene Morales, que se llama, oh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tuve un par de meses o 3 meses, y ahí fue cuando recibo la llamada de este amigo mío que me dice, oye, en la concierto están buscando una persona que sí, ya ahí coincide contigo, ¿por qué no llamas a tal persona? Y me acuerdo que ahí nos reunimos con Fernando Casas en una, no sé, chopería que está ahí en Bilbao con Pedro Valdivia, y me interrogó, me hizo una entrevista, y, ¿Qué y te ahí preguntaba? A ver, danos un ejemplo del tipo de preguntas si es que te acordás, si no, no. la verdad es que me acuerdo poco, pero yo creo que me habías preguntado si yo sabía manipular equipos, si yo tenía facilidad para Ah, manipular equipos, si qué tipo de música me gustaba, qué tipo de música escuchaba. No me imagino bien qué más me podría haber preguntado. Yo, alguien que, si yo contratase a alguien para una radio en esos tiempos, le diría qué música te gusta, así como que no quiere la cosa, que él escucha para saber cuánto sabe, qué cosas me menciona, o te gusta un solo tipo de música, no sé. Pero yo creo que influyó a que yo era un tipo, bueno, tenía mis estudios universitarios y que tenía también una capacidad para generar textos. Si bien al comienzo yo fui bien controlado en el buen sentido de la palabra, fue bien supervisado, después ya el año 84 ya se me delegó el programa. Es más, después empecé a... estamos hablando de Hubo conciertos 82, cosas así. ¿A ese 83, programa? 83, sí, 83, ya, eso. sí. Ya. Bueno, la radio concierto era la radio que tenía más medio, yo creo, y que era más distinguida por las exclusividades que tenía. Una de aquellas era el contrato con la BBC de Londres, que nos enviaban o les enviaban los discos del Top of the Pops, que se llama originalmente, que acá se llamaba el pop británico, con Juan Peirano creo que presentaba los domingos a las 12, que yo lo escuchaba, Me y ahí, acuerdo. claro, ahí descubría a Human League, a Gary Newman, a John Fox, a quizás cuantos otros. Y también tenían la suscripción para los In-Concert Program, que son estos discos en vivo que todos los coleccionistas moríamos porque eran conciertos inéditos, que no existían comercialmente y que eran simplemente actuaciones de las bandas más famosas de la A a la Z, y que la BBC de Londres solamente generaba un contrato por un país, o sea, perdón, por una radio por país. Entonces Mira. así fue como en ese tiempo se escuchó Culture Club, Spandau Ballet, Genesis. Antes yo Sí. como auditor, tú también tienes que acordarte perfectamente, Shakti, la BBC, Rick Wakeman, la BBC, Renaissance, Genesis, y todo No, eso era hacía, de lujo, ¿ah? Eso era de lujo. claro, claro, eso es lo que distinguía la radio de todas las demás. De hecho, hasta que la radio Concepto no soltó, entre comillas, ese contrato, que yo creo que fue un error, no lo pudo tomar otra radio, y la radio que lo tomó acá fue la Rock and Pop.
en ese tiempo cuando ya estaba en su auge, estoy hablando de fin de los 80. Es decir, la radio concierto pagaba por ese contrato o Claro, para que le sí, enviaran claro, este material exclusivo. claro, era, mira, a ver, no me acuerdo si los Top of the Pops de haber sido quincenal, Ok. no sé si semanal, pero los discos tenían una fecha de vencimiento. En la Sí, etiqueta sí. dice expires, no sé qué, no sé cuánto, y eran 2 años que te duraba el disco. Mucho de ello llegó también en reel. Debo decir que la Radio Concierto en su discoteca tenía una gran cantidad de reels en que habían tanto conciertos como Top of the Pops, que incluía, por supuesto, nosotros se recibía la versión en español. Digo nosotros, pero yo antes fui auditor de todo eso, entonces por eso fue para mí súper mágico de haber escuchado ciertos discos y cierto material. Eh, Haber ido un día sábado en que me tocaba hacer concierto de discoteca. Yo tenía llaves de la discoteca porque me la gané, el derecho a entrar a la discoteca, y sacaba el disco, no sé, Magic de T-Connection para tocar Do What You Wanna Do, que yo lo grababa y lo bailaba y me encantaba cuando era auditor. Y tocaba la misma copia que había estado al aire cuando yo lo estaba escuchando, entonces se fue súper loco. Ahora, es un salto importante, porque hasta ahora hemos hablado del rock, de ahí te fuiste a lo más Sí, sofisticado del rock, sí, lo más vanguardista, pero en sí, soul. paralelo también estuviste ahí en concierto de discoteca, que era todo el pop, que era muy variado y lindo en aquella época. Entonces, tú tenías como unos tracks, unos canales paralelos musicales. Lo que pasa es que yo siempre, bueno, yo creo que mi gusto por la música viene de esa radio AM, esa radio Atú, RCA que había en la casa, una radio baquelita que yo siempre escuché pop, nunca me molestó. Y paralelamente, como ya les comenté, entró la parte de la música docta eh, y también por ahí todo lo que era el folclore. Acuérdate que en la AM se tocaba de todo. De todo, sí. Entonces, claro. Y la radio, la música bailable, yo no sé, para mí era pop. Hay gente que me acuerdo que incluso de dentro de la radio detestaba la música disco o detestaba la música negra. Es más, el director que yo te digo que salió cuando entró Fernando Casa del Valle le ponía una N al disco de los músicos negros. Lo ponía en una batea Oh. aparte. Eh, Pero bueno, a nosotros nos servía porque sabíamos que ahí estaba Rick James, estaba Edwin and Fire, Kool and the Gang. Pero yo también, eh, bueno, cuando empezó la música más bailable, me pareció interesante más encima, yo creo que tengo una especie de, yo creo que tengo buen oído musical, pude desarrollar la habilidad de mezclar música con vinilo, que no es lo mismo que mezclar con controlador, que los que hacen la mayoría de los, si no todos los DJs actuales, que las máquinas te mezclan lo que sea con lo que sea, porque puedes cambiar el pitch, el tono de la voz, y para mí eso lleva a errores programáticos de mezclar cosas rockeras con cosas funkeras que no tienen que ver. En cambio ahí con el tiempo de la mezcla en vinilo tú buscabas, bueno, dentro de la música disco, dentro de la música bailable, y también pude desarrollar bastante bien esa habilidad. Y el gusto por la música, yo creo que la música bailable, la música soul, la música funk, estoy hablando de bandas como, qué sé yo, People's Choice, déjame ver si encuentro algo por acá. Eh, uf, Ohio Players, The OJs, eh, bueno, eso junto con, no sé si el celofán ayuda o no, todo esto de lo que yo, Hollies. Hollies, que era discotequero en ese tiempo, se tocaba en conciertos discotec. Bueno, aquí me apareció un Brett, Sí. nada que ver. Este es más mi etapa universitaria, y me equivoqué de lote, pero iba a mostrar yo, iba a mostrar yo los discos de People's Choice, por ejemplo, aquí están, que para mí esta es música extraordinaria. Estos son muy buenos músicos, con unas orquestas además de que solía acompañarlo, en particular el sello, el Philly Sound, el sonido de Filadelfia, donde estaba People's Choice, estaba Billy Paul, estaba Harold Melvin and the Blue Notes, MFSB. Eran tremendas orquestas con muy buenos músicos, entonces era todo pasado por un sedazo de calidad, y indudablemente yo me enamoré de muchas de esas bandas y de muchos de esos temas y discos. Entonces, para mí mezclar
y creo que tengo cierta facilidad, no sé, no creo que hubiese podido llegar a ser un músico, pero bueno, quién sabe. Tengo una cierta habilidad para poder mezclar sin problema. Ya, eh, pero esa mezclar significa tener conocimiento de cierta música que existe, o para concierto 83, 84, qué cosa nueva está saliendo. Pregunta, ¿cuáles eran tus fuentes de información musical? Porque en la radio me imagino que ya era más fácil. Habían circuitos internacionales operando. Entonces, ¿cómo tú ibas encontrando esta buena música, a tu juicio, que después trasladabas a la radio? ¿O era la radio la que te decía, tócate esto? ¿O era un trabajo sí. combinado con Fernando Casas del Valle, quien haya sido? No, el director musical era quien decía se toca el tal disco, se toca o no se toca. Ok. Incluso había temas que se tocaba solamente en conciertos de discoteca, que no eran para el día. Ejemplo que siempre menciono, que yo presenté para la parrilla top, que eran los temas que se destacaban, que se tocaban un viernes, un sábado y un domingo como los temas más importantes de la semana, y después pasaban a la parrilla top. Yo presenté, por ejemplo, Ice House, con No Promises, que nunca se aceptó como un tema importante. Se marcó, se incorporó a la parrilla, pero era Fernando Casa del Valle y un equipo que lo componíamos nosotros, los radiocontroladores y programadores, porque no había programador, antiguamente habían programadores que entregaban una pauta a quienes radio controlaban, pero nosotros hacíamos la programación en vivo. Pero nosotros no podíamos llegar y tocar lo que quisiéramos. Podíamos proponer, habían reuniones musicales del comité musical, recuerdo que eran los miércoles, y uno podía proponer temas justamente. Pero la radio fue, estando fuera y estando dentro de la radio, para mí fue una fuente de información. Estaban en ese momento, estaban suscritos a la Cashbox, a la Billboard, donde siempre aparecía, me acuerdo patente de cuando empezaban a aparecer los sellos Private Music, por ejemplo, de Peter Bauman de Tangerine Dream, que sacó toda una serie de New Age o World Music, o como se quiera, o una mezcla de ambos. Estaba Windham Hill, que era de mi interés ese tipo de música. Empezaban a aparecer sellos como dentro de esta música vanguardista, media con influencia, no sé, de música étnica, de música electrónica. Entonces, la información llegaba a través de esas publicaciones, que tampoco eran muchas, y la única otra fuente de información, entre comillas, o de acceso que uno tenía dentro y antes de haber estado en la radio, era la gente que, por lo menos en mi ambiente, no había mucha gente que viajase y te dijera, oye, traje esto. Vuelvo un poquito muy atrás, cuando yo tenía 8 años sería, había unos vecinos que uno de ellos era marino, y me acuerdo de haber vuelto él no sé si le había tocado ir a Japón, y me acuerdo que me pasó a pito de nada, digamos, porque se dio cuenta que me gustaba la música, me pasó el Magical Mystery Tour de los Beatles. Mira. Yo ya venía escuchando yo el Hard Day's Night por gusto de mi hermana desde el año 65, 5 o 6 años, y Help, que lo tocaría en el radio, pero ya el Magical Mystery Tour aparece en temas un poquito más sofisticados. I Am the Más World, no sé. psicodélicos, por lo menos. Exacto, claro. Eh, entonces, ese era el único no había información en realidad. Y lo otro eran los programas de radio, como te digo, cuando yo era auditor, y después estando dentro de la radio, la otra información que uno podía acceder o cómo descubrir música era las disquerías. Que la gente que tenía las disquerías acá, que eran contadas con los dedos de la mano. En Santiago teníamos, recuerdo, bueno, la Feria del Disco, la tradicional Feria del Disco, que no siempre trajo música hasta mediados de los 80, empezaron a traer ellos importaciones de Alemania, Francia, Italia, pero también estaba Disco Center, me acuerdo de Circus, para mí la que más me acuerdo Circus. era Circus, de David Kishinevsky, que él se radicó fuera de Chile después de unos años, y ahí aparecía de todo. O sea, yo me acuerdo que Y además era Circus financiaba, o sea, era sponsor de algunos programas en radio concierto, me acuerdo. No recuerdo No, cuáles, sí, pero sí, 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 tienes razón. ¿Sabes de cuál me sí. acordé? Y me acabo de acordar de uno, ¿Ya? de un pirata de Genesis. No sé cómo se llama. Era un disco de la gira de Land Underwear 3, que me acuerdo que lo tiraron y que lo trajo David. Lo trajo Circus, la disquería, y era un disco bootleg. Estaba muy bien grabado porque era de consola. Habían bootleg muy malos, Ah. pero unos de consola, de FM. Y seguramente estuvo auspiciando. Pero esa era la fuente de información, digamos. O sea, o las disquerías mismas, y esta disquería Circus después se fue agrandando. Y era una locura. Cuando llegaba la música ahí se juntaban afuera los fanáticos
y entraban casi peleando combos ahí con los discos. Es en esta época en que además tienes posibilidad de trabajar en un sello en Chile para ir reeditar algunos discos o es en los 90. No, ¿Cuándo hace eso pasaba? eso fue a finales de los 90. Perfecto. Entonces todavía no, dejémoslo pendiente porque esa es una Sí, experiencia muy interesante. sí, yo quería mostrar antes de tu próxima consulta, esto que para mí, perdón, estos son artistas para mí y discos, ¿se ve ahí? Sí, John Denver. Universidad. Yo tenía un compañero, el Cote Melo, cuyo Ya. hermano era chico chico cuando llegué a la casa de él. Debo decir que el Cote Melo para mí fue súper buena fuente de música. Los papás solían viajar y él tenía los Eagles, Doobie Brothers, Janis Ian y él cantaba muy bien a John Denver. También esto para mí es un disco recontra importante. Carpenters. Claro. Claro, son bandas que yo empecé a escuchar seguramente, no sé, hasta me acuerdo de un vecino de Luis Pereira, calle donde yo vivía cuando tenía 10 años, que llegó de Estados Unidos con un cassette, que ya para mí era alucinante el cassette, con temas de Brett, con el Best of Brett, todo el lado uno, que yo soy recontra fanático de Brett a partir de ese momento, con Do It Again de Steely Dan, y esos temas empezaron a aparecer en mi cabeza. Yo no, la radio no los tocaba, yo no tenía FM, y también fueron parte importante de la información que yo fui adquiriendo, y el gusto musical. Todo eso era cotidiano en la concierto. Claro, pero es que yo no había FM como te digo en la Claro. casa, entonces yo, por suerte, una buena coincidencia, escuché toda esa música a través de un par de vecinos que llegaban, que viajaron, que se consiguieron, en fin. Porque en ese tiempo la música, y es lo que yo creo que la gente de hoy, los jóvenes de hoy, eh, bueno, tienen toda la ventaja que tienen una cantidad de plataformas increíbles para escoger, pero para uno, para mí por lo menos lo entretenido era la exploración, o sea, el que te costaba llegar a, y cuando tú lo obtenías y lo podías escuchar, y ni hablar de ver un disco, era todo un triunfo. Entonces hoy día yo creo que yo siempre suelo preguntarle a los alumnos, ¿sabes? Quizás algunos saben, yo me dedico a la docencia del idioma inglés, y siempre les pregunto, sobre todo gente que estudia música, y me dicen que no tienen, le digo, ¿cuáles son sus bandas favoritas? No, Wow. no, no, no hay una respuesta muy clara. No, no, yo tenía mis bandas favoritas. Ellos como que tienen tanto por delante que como que pueden darse vuelta y no, bueno, algunos tendrán sus preferidos, pero no tienen como muchos regalones como uno tenía. Yo creo Claro, claro. claro, yo te reitero, o sea, Carpenters, Bread, América, eso yo cada vez que puedo los escucho, todavía. No, yo creo que, claro, en nuestro caso, además, el mundo no era tan globalizado, entonces llegaban ciertas cosas que alguien Claro, introducía en Chile por las radios en general, y sí, uno ahí se iba metiendo. Yo siempre agradecí Radio Concierto, aunque algún par de veces escuché Alto Voltaje, pero fundamentalmente Concierto, mi desarrollo por el gusto progresivo. Sin eso no habría conocido tampoco el pop norteamericano que tocabas de mostrar varios discos, que también era de una calidad muy alta. sí, sí. Si tuvieras que hacer un resumen musical en determinados discos de esa época, estamos hablando tu primera etapa en concierto, tu adolescencia, liceo, ¿qué música tú crees que te marcó así, así? No muy exigente, pero ¿qué cosas se te vienen así rápidamente a la memoria? Eh, bueno, cuando chico pude ver a los 8 años, creo que fue, Fantasía de Walt Disney, y ahí llegué totalmente marcado Eh, con la consagración de la primavera de Stravinsky, que empecé a buscarla en ese entonces, o le pedí a mi madre que me ayudara a encontrar el disco y no estaba descatalogado en Chile, por lo cual me llegó Petrushka, que estuvo muy bien también que me llegara Petrushka. Eso me marcó mucho, igual que Mussorgsky con su Noche en el Monte Calvo y claro. con la Pastoral de Beethoven. Tengo todo eso ahí, pero yo creo que lo vamos a mostrar después. Eh, Eso me marcó mucho. También, como comenté al inicio, el pop que escuchaban los mayores en mi casa. Silviño, Stanoichi, Adamo, Hervé Vilar, Eddie Gormé y los Panchos, cómo no recordarlo. Eh, También la música orquestada. Y después ya,
como ya los mencionamos, Iron Butterfly, Rare Earth, y ahí, estando creo que en segundo medio, el lado oscuro de la luna ahí ya fue ya la puerta totalmente clara para empezar la búsqueda de ciertas cosas. Me acuerdo haber andado con ese disco bajo el brazo, pero también Juan Salvador Gaviota, de Neil Diamond, Tifo de Tillerman o Teaser on the Firecat, de Cat Stevens, extraordinario, que llegaron por un vecino que también tuvo en un viaje de estudio. Eh, y otro compañero de colegio que llegó de haber estado viviendo en España un tiempo, aparece en Chile de vuelta al año 73, no, a ver, no, perdón, 75 versión, con un equipo Grundig fantástico, cuadrafónico, dos cajas rectangulares y dos esféricas. Ahí escuché a Braxas, cuadrafónico, que no entendí nada, pero que loco igual. Y aparece él con dos discos fundamentales para mí, que son Genesis Live, el de la carátula azul, el Claro. de, claro, en que aparece, lo primero que yo escucho es este órgano de Tony Banks tan oscuro y tan siniestro, y esto de un baterista extraordinario, y los cambios y las tonalidades me alucinaron. Genesis fue a partir de ese momento una banda para mí de cabecera, y también me acuerdo que este chico trajo Rubicon de Tangerine Dream, que también me encantó, lo encontré increíble. Sin haber escuchado nunca algo así, porque yo, por supuesto, por la geografía, no fuimos testigos de lo que pasó en Berlín, ni toda la movida de la música secuencial electrónica. Creo que había, creo que había por ahí, por esos mismos años, aparecido la RCA Víctor editó en Chile cuadros de una exposición en la versión de Isao Tomita, Ah, que ya. yo nunca comulgué mucho con ella, pero sí la encontré entretenida, digamos. Pero eso era lo único electrónico que había escuchado, pues. Entonces Tangerine Dream con su Rubicon, que es tan dramático y tan pesado, digamos, y tan cerebral, eso también me empezó a hacer clic para otras búsquedas posteriores.